Habitualmente el suelo no lo vemos mucho, o si lo vemos es realmente desde arriba y solo en dos dimensiones, simplemente una vista desde arriba. Y aquí hemos hecho un poco de movimiento de tierras y por lo tanto vamos a aprovechar este trabajo para tener... Aquí tenemos un buen corte del suelo y vamos a poder observar nuestro suelo en tres dimensiones, viendo realmente la profundidad y cómo está compuesto. Aquí está François Hérissoux, que amablemente ha venido a vernos para comentarnos este perfil. Así que vamos a observar un poco este suelo sobre el que cultivamos nuestras hortalizas justo detrás. La explotación está sobre lo que llamamos las calizas de los Causes Verts del Périgord Noir. Son calizas bastante antiguas de la era secundaria que son relativamente difíciles de disolver. Nos damos cuenta de que efectivamente los suelos que hay aquí no son muy profundos, pero aún así hay suelo. Así que estas calizas duras, debido a que atraparon arcillas cuando se formaron, cuando se depositaron en el fondo del mar, ya que aquí había un océano, han dado lugar a esto. Estas arcillas, al disolverse estas calizas por la actividad biológica, se distribuyeron en el perfil y por lo tanto constituyen lo esencial del perfil. Es un suelo arcilloso, sobre caliza, rico en arcilla, pero progresivamente esta arcilla, que es muy densa aquí, va disminuyendo hacia la superficie porque la superficie es la capa orgánica, órgano mineral. Es ahí donde se mezclan las materias orgánicas con esta arcilla y con los otros componentes de la textura, la arena y el limo, gracias a las lombrices de tierra y en esos famosos agregados. Lo que resulta realmente muy interesante aquí es que vemos formarse este horizonte organomineral, pero a una velocidad vertiginosa. Así como este horizonte organomineral tarda en formarse porque la actividad biológica sigue su propio ritmo de manera natural, de igual manera, con los principios que aplicamos aquí y que queremos aplicar en lo que llamamos la intensificación ecológica del funcionamiento de los suelos. Aportamos una gran cantidad de sustratos para descomponer a través de las cadenas alimentarias, que incluyen animales, plantas, microorganismos, hongos, bacterias, etc. Esta materia orgánica tan densa que se ha aportado en la superficie, observamos que está aquí y comienza a producir un suelo realmente muy rico en elementos nutritivos. Porque en los análisis de suelo que realizamos anteriormente, vimos que el reservorio del suelo, en lo que llamamos la CS, la capacidad de intercambio catiónico, era relativamente importante porque hay un elemento que es determinante, la arcilla. La arcilla es un elemento que tiene muchas cargas negativas que van a fijar los cationes. Pero cuando esas cargas se ven reforzadas por ese enorme depósito de materia orgánica que has aportado, eso duplica, multiplica por 10, duplica la capacidad de fijación de esos nutrientes. Esos nutrientes van a ser liberados por la actividad biológica y se van a difundir en este medio. Por lo tanto, este medio se va a enriquecer progresivamente con estos elementos provenientes de la parte superior. Y lo interesante aquí es que vemos que todo este horizonte de arcilla estructural está colonizado por las raíces. Así que no vemos las galerías de las lombrices, pero sí hay lombrices, las hemos visto. Y si pudiéramos ver esas galerías, veríamos que distribuyen esta materia orgánica a lo largo de toda la galería. Y dentro de ellas, las raíces van absorbiendo todos los nutrientes que salen de ahí. Esta riqueza en elementos superficiales va a irrigar todo el perfil. Y es solo en este contexto que podemos esperar tener suelos que realmente funcionen de manera muy intensiva. No extensiva, sino intensiva, para producir en masa, pero con fenómenos naturales de reciclaje. Eso es lo interesante de mostrar que aquí tienes un horizonte que va descendiendo progresivamente y va alimentando todo este perfil. Y dentro de 10, 15 o 20 años, si continúas como lo haces, tendrás un entorno que será cada vez más rico. Aquí tenemos, en este preciso lugar, lombrices de tierra. Y como pueden observar, hay algunas presentes. Es esta una estructura muy grumosa, lo que la hace, por lo tanto, muy favorable para la colonización y el desarrollo de las raíces de las plantas. Esto permite la libre circulación del agua y del aire. Pues bien, esta estructura grumosa la iremos encontrando progresivamente con el paso de los años, cada vez más abajo, y reemplazará a esta estructura que llamamos poliédrica, un poco más angular. La idea, al aportar masivamente esta materia orgánica, es por un lado estructurar el suelo, hacerlo cada vez más poroso en todo el perfil, porque aquí tenemos mucha arcilla, que es naturalmente muy compacta,
Así que hay que airearla. Para airear las arcillas hay que aportar mucha materia orgánica. Cuando pensamos en mucho, me dicen un poco de estiércol, todo eso. ¿Tú es realmente masivo? Y eso es realmente interesante porque empezamos a tener una difusión de esta materia orgánica a lo largo de todo el perfil. Solo podremos establecer sistemas que funcionen de manera cada vez más autónoma, donde las plantas que se producen en la superficie se alimenten únicamente del entorno, importando masivamente residuos de madera, compost, cultivos de cobertura de biomasa, máxima para hacer funcionar todo esto, y progresivamente construir un horizonte órgano-mineral cada vez más profundo, pero en un tiempo muy corto. Lo que normalmente requeriría decenas de años o incluso un siglo para construirlo, tú lo haces en 10 o 15 años. Y eso sin duda es uno de los pilares, uno de los caminos de futuro para la agricultura. Porque los suelos que son muy ricos en materia orgánica, y no hablo de suelos con 2 o 3%, sino de suelos con 4 o 5% como el tuyo, que son suelos mucho más resilientes. Por lo tanto, van a resistir mucho mejor la sequía porque la materia orgánica retiene el agua. Y aquí tenemos una reserva útil que es relativamente baja porque el perfil no es muy profundo, pero con materia orgánica muy concentrada, eso va a retener el agua. Va a haber un doble de la reserva útil, por lo tanto, la reserva útil aumenta. Mejor robustez de las plantas, porque en suelos muy orgánicos hay una vida intensa y por lo tanto se desarrollan microorganismos auxiliares que combaten los patógenos. Y sabemos que los suelos ricos en materia orgánica son mucho menos susceptibles a los ataques en las plantas. Las plantas están en mejor estado allí que en suelos pobres en materia orgánica. La erosión evidentemente es casi inexistente porque estos suelos resisten mucho la erosión hídrica y el agua se infiltra, resisten a la erosión y a todas las formas de erosión. Se necesita un siglo para formar 2 milímetros de suelo, pero solo hacen falta 10 o 15 años para destruir 1 milímetro. Aquí ese no será el caso, así que lucha contra la erosión, máxima mejora de la nutrición de las plantas, reciclaje permanente. Y luego, otro elemento que es realmente muy importante es que para descomponer esta materia orgánica, que es madera, que es carbono, muy rica en carbono, con relaciones CN muy elevadas, tienes fijadores de nitrógeno libre, las famosas azotobacterias, bacterias libres que se han instalado para ayudar en la mineralización, porque para mineralizar se necesita nitrógeno. Y ese nitrógeno, bueno, está ahí porque el sistema funciona. Te recuerdo que tu relación CN en este análisis de suelo está alrededor de 7 a 8, es decir, no es un suelo de turba, es un suelo muy rico en materia orgánica, pero muy funcional. Y eso ha sido posible, entre otras cosas, gracias a los microorganismos fijadores de nitrógeno libre, que permiten, siempre y cuando dejemos la materia orgánica en la superficie y no la enterremos, porque si no estaría en una situación anóxica, sin oxígeno, y entonces no se descompondría. Siempre hay que dejar la materia orgánica en la superficie y dejar que actúe para que se difunda progresivamente a la velocidad de la vida biológica y para que dé esta estructura, que es una estructura, como se puede ver en las hortalizas que tienes más adelante, que es muy favorable para el enraizamiento y la alimentación. Tenemos en tiempo real un suelo que se forma mucho más rápido que un suelo normal y que va a responder a las exigencias que esperas de él, es decir, producir muchas hortalizas porque has aportado mucho sustrato, el entorno está vivo y por lo tanto hay que aceptarlo. Efectivamente, ya no estamos en un modelo de controlarlo todo, sino en un modelo en el que hay que adaptarse. Y bueno, los topos regresan cuando hay lombrices, al igual que los jabalíes, por cierto. Y esto es realmente un problema para los agricultores que practican la agricultura de conservación de suelos, donde las lombrices vuelven en gran cantidad. Ahora tienen campos que lamentablemente están mucho más removidos por los jabalíes que vienen a buscar proteínas. Toda la cadena de descomponedores actúa. Y aquí tenemos pH que son relativamente altos porque el entorno es calcáreo, son pH de 7, 7,5. Y hay que saber que las bacterias, las que llamamos celulolíticas, aquellas que degradan la materia orgánica, la celulosa, y los hongos para la lignina, pero sobre todo las bacterias celulolíticas, son las que van a activar este fenómeno de reciclaje. Solo funcionan por encima de 6 o 6,5 de pH. Así que las bacterias descomponedoras de celulosa funcionan bien. Hay hongos, los hemos visto porque son ambientes aireados, y entonces ellos, bueno, son menos sensibles a la acidez, pero están presentes.
Y luego está toda la cadena de descomposición de la fauna del suelo que está ahí. Hace un momento vimos cochinillas, las tres, lo que llamamos las tres fertilidades. La fertilidad física, es decir, la capacidad de un suelo para alimentar a las plantas, es decir, la porosidad del suelo. En resumen, eso es la fertilidad física. Se establece gracias a esta materia orgánica que va a descompactar un poco ese suelo. La fertilidad química evidentemente también está presente porque al aportar masivamente carbono hacemos que llegue nitrógeno y ese nitrógeno es el principal de los componentes para los elementos vivos, pero también todos los demás elementos como el fósforo y la potasa. El fósforo será recuperado por los hongos del suelo, las micorrizas que se encuentran en un terreno muy favorable. La potasa también proviene igualmente del subsuelo, así que todos los demás elementos están presentes. Y realmente hay que insistir en el hecho de que al fijar carbono, fijas naturalmente nitrógeno porque el carbono con enlaces funcionales, una vez más, no se fijaría si no hubiera nitrógeno. Así que matas dos pájaros de un tiro. Estabilizas tu suelo con el carbono y lo enriqueces con nitrógeno. Ganar un punto de materia orgánica equivale a aproximadamente 2.000 kilos, 2.000 unidades de nitrógeno ganadas por hectárea. Y ese nitrógeno proviene de ahí, de los fijadores libres, de los azotobacter e incluso de las leguminosas también, ya que aquí, ¿y de dónde lo obtienen? Y lo obtienen del aire, ya que el aire está compuesto en un 80% de nitrógeno y son los únicos. Las bacterias son los únicos microorganismos capaces de romper ese átomo, esa molécula de nitrógeno que respiramos, que es extremadamente difícil de romper. La rompe, como sabemos, a 25 grados y a presión ambiente, mientras que, lo repito, se necesitan 400 grados y no sé cuántas, 200 o 300 atmósferas para hacerlo desde un punto de vista energético, con gasóleo o carbón. Por lo tanto, vemos el interés que hay en dejar que la naturaleza actúe en lugar de producir nitrógeno mineral. Esta materia orgánica fijada va a fijarlo de manera muy, muy intensa. 2 toneladas de nitrógeno por punto de materia orgánica. Tú has ganado entre el 3% que tenías o el 2 o 3% que tenías, 1%. 1%, eso es, hace 10 o 15 años, hace 10 años, y pasaste a 7 u 8%, 8% sí. Imagina el nitrógeno que has fijado ahí, si estamos a 2 toneladas por punto, has fijado 16 toneladas de nitrógeno en tu hectárea. La fertilidad química está ahí gracias a tu materia orgánica. Fertilidad física, fertilidad química y por supuesto fertilidad biológica, ya que esta materia orgánica no estaría en ese estado si no existiera, toda la cadena alimentaria que permite crearla. Si nada funcionara, si no hubiera fertilidad biológica, aquí tendrías una masa de compost que nunca se habría descompuesto. En suelos que no son muy profundos, haciendo lo que ya sabes que hacemos aquí y allá, logramos crear un suelo que es extremadamente fértil y además se puede ver, en fin, eso es. Y entonces esa fertilidad se debe al hecho de que aportamos masivamente materia orgánica en la superficie cuando la dejamos en la superficie y dejamos que el suelo funcione de manera natural. Pero con este aporte humano un poco que no existe en la naturaleza porque es la necesidad de hacerlo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo no destruimos nada y al contrario construimos. Y eso realmente son orientaciones muy interesantes para difundir, que nosotros intentamos difundir a nivel del mundo agrícola tradicional. Decir que tasas de materia orgánica del 2 o 3% son suficientes no es así, realmente hay que aumentarlas. Y para eso hay que hacer aportes masivos de carbono en la superficie. Entonces estos aportes masivos pueden ser estiércol, pueden ser compost, madera, pueden ser muchos cultivos de cobertura biomax, etc. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y es solo a ese precio que realmente lograremos cambiar, en fin, un poco el modelo de producción, prescindiendo más o menos rápido de los insumos y tratando de tener una acción mucho más adaptada al entorno. Y sobre este modelo que tú aplicas,